Saquen a este niño de aquí ahora mismo. Si hace eso, el señor de Alba morirá. En el gran salón del hotel más lujoso de Polanco, la voz infantil resonó con una urgencia que dejó atónito a Ricardo Montoya, presidente del Consejo de Grupo Águila Dorada. En un momento de crisis absoluta, con un contrato de $30.000 millones en juego, el magnate español Felipe de Alba se había desplomado, agarrándose el cuello. Fue entonces cuando un niño de 13 años, un vendedor de periódicos con aspecto desaliñado, apartó a los guardias de seguridad y se arrodilló frente al hombre caído. Y para el asombro de todos, comenzó a traducir en un perfecto y elocuente español-castellano. Todos los adultos en la cena de gala quedaron paralizados. Nadie podría haber imaginado que este pobre niño, un papelero de la calle, estaba a punto de cambiar desde sus cimientos el destino de un conglomerado que movía miles de millones. Era el último día de noviembre en la Ciudad de México. En el pasillo del penthouse de un hotel de ultralujo en Polanco, Ricardo Montoya, presidente de Grupo Águila Dorada, caminaba de un lado a otro con evidente ansiedad. A sus 79 años, su cabello era una corona de plata, pero su mirada seguía siendo tan afilada como la de un halcón. Ricardo miraba su reloj una y otra vez. Faltaba exactamente una hora para la reunión de las 2 de la tarde. Grupo Águila Dorada, el conglomerado número 1 de México, era un gigante conocido mundialmente por sus operaciones en minería y telecomunicaciones. El invitado de hoy era Felipe de Alba, un titán de la industria española, famoso por ser increíblemente exigente. El acuerdo en juego ascendía a la asombrosa cifra de $30.000 millones. Si fracasaba, Grupo Águila Dorada podría enfrentarse a la quiebra al día siguiente. Era una crisis de vida o muerte. A su lado estaba Eduardo Reyes, el vicepresidente ejecutivo. A sus 54 años, Reyes era un hombre de facciones finas, pero con una mirada fría y calculadora. «Señor presidente, por favor, cálmese», dijo Eduardo en voz baja. Ricardo levantó la vista, sus ojos ardían con una mezcla de ira y desesperación. «¡Que me calme! El contrato de $30.000 millones se firma en una hora y no tenemos intérprete». La voz de Ricardo retumbó en el pasillo. Los empleados cercanos se encogieron y bajaron la cabeza. El acuerdo de cooperación energética con el consorcio de Alba era un megaproyecto. Era la culminación de más de una década de esfuerzos por parte de Grupo Águila Dorada. Y hoy, con una simple firma, todo debería haber concluido. Pero esa mañana, su intérprete personal de español-castellano había sufrido un grave accidente de tráfico. Aunque su vida no corría peligro, los médicos dijeron que tardaría varios días en recuperar la conciencia. «¿No podemos encontrar otro intérprete?», sugirió Eduardo con calma. Ricardo negó con la cabeza. «Si fuera tan fácil, ¿crees que estaría así? ¿Cuánta gente crees que no solo habla castellano a la perfección, sino que también conoce el estricto protocolo de la familia de Alba? Hemos preparado esto durante 10 años». Por un instante, los ojos de Eduardo brillaron con astucia. La comisura de sus labios se curvó levemente antes de volver a la normalidad. «Esta es mi oportunidad», pensó. El asunto de la sucesión en Grupo Águila Dorada aún no estaba resuelto. Ricardo Montoya tenía un hijo, pero había desaparecido, sin dejar rastro, hacía 15 años. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Por ello, el puesto de próximo presidente estaba vacante, y Eduardo lo codiciaba con paciencia de depredador. Si el acuerdo de hoy fracasaba, la autoridad de Ricardo se vería gravemente comprometida. Por supuesto, en la superficie, debía fingir preocupación. «Buscaré un intérprete una vez más, señor presidente». Eduardo inclinó la cabeza respetuosamente, pero Ricardo agitó la mano. «Olvídalo. No hay tiempo. ¿A quién vas a encontrar ahora?». En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y un hombre salió corriendo. Era Arturo Vargas, el chofer de confianza de Ricardo. Arturo, de 57 años, había servido lealmente a Ricardo durante más de 20 años. «Señor presidente, don Felipe de Alba y su comitiva acaban de llegar al hotel», informó Arturo, sin aliento. El rostro de Ricardo se contrajo. «¿Qué? Eso es una hora antes de lo previsto. Al parecer, el señor de Alba desea adelantar la reunión». Ricardo cerró los ojos con fuerza. «Sin intérprete, y ahora con la reunión adelantada.
Arturo sintió una punzada de dolor en el pecho al ver a su jefe tan angustiado, algo que no había presenciado en 20 años. «Bajemos al lobby, señor presidente», dijo Eduardo. Ricardo suspiró profundamente y asintió. «Sí, vayamos. De alguna manera tendremos que solucionarlo». Con el peso del mundo sobre sus hombros, caminó hacia el ascensor. A la misma hora, frente a la entrada principal del hotel, un niño de 13 años llamado Miguel Ángel García estaba de pie junto a su puesto improvisado de periódicos. Con una chamarra vieja y unos tenis gastados, Miguel ofrecía periódicos a los transeúntes. «El periódico, lleven su periódico, las noticias de hoy». Su voz era clara, pero teñida de agotamiento. Llevaba 8 horas de pie, desde las 6 de la mañana. En todo ese tiempo, solo había vendido 12 periódicos. Miguel no tenía padres. Su padre murió cuando él tenía 5 años, y su madre falleció de una enfermedad 3 años antes. Desde entonces, había pasado de un orfanato a otro, terminando por vivir en la calle. Apenas había podido ir a la escuela, y sobrevivía a duras penas vendiendo periódicos cada día. Miguel tocó la vieja mochila que colgaba de su hombro. Dentro estaba su posesión más preciada, una foto de su familia. En ella se veía a un padre y una madre jóvenes, sosteniendo a un Miguel recién nacido. Era el único recuerdo que le quedaba de ellos. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, sacaba la foto para darse ánimos. En un rincón de la mochila, también había un libro de conversación de español-castellano, gastado y con las páginas dobladas. Miguel tenía un don natural para los idiomas. Con solo un libro, podía aprender cualquier lengua por su cuenta. Inglés, chino y, por supuesto, español eran parte de su repertorio, pero también había aprendido las sutilezas del castellano con libros que sacaba de la biblioteca pública. Claro, su talento no le servía de mucho. Por muchos idiomas que hablara, nadie le daría un trabajo a un niño de 13 años que vivía en la calle. Miguel observó la entrada del hotel. Limusinas negras llegaban una tras otra, y de ellas descendían hombres y mujeres elegantemente vestidos. Pertenecían a un mundo completamente diferente al suyo. «Periódico. ¿Lleva su periódico?» La gente pasaba sin mirarlo. Una mujer con un bolso de diseñador se desvió para evitarlo. Un hombre de traje lo miró con desdén antes de seguir su camino. Miguel no cambió su expresión. Estaba acostumbrado a ser ignorado. Una hora después, un murmullo de agitación llegó desde el interior del hotel. El lobby se volvió ruidoso, y las caras de los guardias de seguridad mostraban una tensión inusual. A través de las puertas abiertas, Miguel escuchó a alguien hablando en un acento español muy particular. Aguzó el oído. El castellano era el idioma que más recientemente había perfeccionado, y podía entender la conversación cotidiana. ¿Que no hay un intérprete adecuado? Esto es un insulto. La voz de un hombre, gritando en castellano, resonó en el lobby. Miguel escuchó el contenido y abrió los ojos de par en par. ¿Sin intérprete? Poco después, oyó la voz de un anciano mexicano disculpándose atropelladamente. «Señor de Alba, le pido 1000 disculpas. Nuestro intérprete tuvo un accidente repentino». El hombre español volvió a gritar. «Vamos a firmar un acuerdo de $30,000 millones y no pueden tener listo ni a un solo intérprete. ¿Qué clase de falta de seriedad es esta?». El corazón de Miguel empezó a latir con fuerza. $30,000 millones. No podía ni imaginar cuánto dinero era eso. Pero en ese momento, sintió que algo no encajaba. La voz del hombre que gritaba en castellano sonaba extraña. Parecía llena de ira, pero le faltaba fuerza. Era como si una persona enferma se estuviera forzando a gritar. Miguel se acercó al lobby. A través de las puertas de cristal, pudo ver la escena. Un hombre de unos 30 y tantos años, impecablemente vestido, estaba sentado en un sofá. Su rostro estaba rojo de ira, pero su piel tenía un tono pálido y el sudor perlaba su frente. Sus manos temblaban ligeramente. Con una mano, se tocaba constantemente el cuello, y cada vez que respiraba, se oía un silbido. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. Esto no es ira. Había visto una situación similar en el orfanato. Un niño alérgico a los cacahuates comió una galleta por error y casi se asfixia. Su cara también se puso pálida y se agarraba el cuello. Ese hombre está teniendo una reacción alérgica. El corazón de Miguel se desbocó. No estaba gritando de rabia.
Estaba teniendo una reacción alérgica a algo y estaba empeorando rápidamente, pero nadie a su alrededor parecía darse cuenta. Todos estaban paralizados por el pánico. Miguel dudó frente a la puerta de cristal. La gente de ahí dentro debe ser muy importante. ¿Debería meterme? Pero si el hombre realmente estaba sufriendo una reacción alérgica, no había tiempo que perder. Un shock anafiláctico severo puede ser fatal en minutos. La mano de Miguel tocó la manija de la puerta. El metal frío se sintió en su palma. ¿Qué hago? Ante sus ojos, el rostro del hombre vestido de traje se hinchaba y enrojecía cada vez más. Miguel no dudó más. Empujó la puerta de cristal y corrió hacia el lobby. El aire frío del aire acondicionado le golpeó la cara. El sonido de sus viejos tenis resonó en el suelo de mármol. «Oye, detente ahí». Uno de los guardias de seguridad corrió hacia él. Era un hombre corpulento con traje negro y un auricular en la oreja. Agarró bruscamente el brazo de Miguel. «¿Qué hace este mocoso aquí? ¿Cómo entraste?» «Ese hombre está en peligro», gritó Miguel, señalando hacia el sofá. Pero el guardia no le hizo caso. «Este no es lugar para niños». El guardia intentó arrastrar a Miguel hacia la puerta. Miguel se resistió con todas sus fuerzas. Las suelas de sus tenis chirriaron contra el mármol. «Señor, es verdad. Ese hombre está teniendo una reacción alérgica. No puede respirar». La voz de Miguel resonó por todo el lobby. Todos se giraron para mirarlo. Los ejecutivos de Grupo Águila Dorada, con sus trajes oscuros, la comitiva española, y Ricardo Montoya, que estaba de pie frente al sofá. Ricardo frunció el ceño. ¿De dónde salió este mocoso causando problemas? Con su chamarra vieja, tenis sucios y una mochila llena de periódicos, era evidente que era un niño de la calle. «Saquen a este niño de aquí ahora mismo», ordenó Ricardo con frialdad. 2 empleados más corrieron y agarraron a Miguel por los brazos. Fue en ese preciso instante. Con un gemido ahogado, Felipe de Alba, que estaba sentado en el sofá, se desplomó hacia adelante. Justo antes de que su cuerpo golpeara el suelo, uno de sus ayudantes lo sostuvo desesperadamente. «Señor de Alba». El lobby se sumió en el caos. La comitiva española se arremolinó alrededor de su jefe. El rostro de Ricardo se puso blanco como el papel. «¿Qué ha pasado? Llamen a un médico, rápido», gritó a Ricardo. Pero nadie entendía la situación. Nadie sabía por qué de Alba se había desmayado de repente. Miguel se zafó de los hombres que lo sujetaban y corrió hacia el hombre caído. «¡Abran paso!», gritó, abriéndose camino entre los ayudantes. El rostro de Alba ya estaba peligrosamente hinchado y rojo. Sus labios estaban morados y cada respiración era un silbido agudo. Miguel lo miró a los ojos y preguntó en un perfecto español castellano: «Señor, ¿qué ha comido? ¿Algo con nueces?». Los ojos de Alba se abrieron de par en par. Este niño harapiento habla castellano, y tan fluidamente. Con sus últimas fuerzas, de Alba asintió. Con mano temblorosa, señaló un pequeño plato sobre la mesa. Eran las galletas de cortesía que ofrecía el hotel. Encima había unas galletas tipo polvorón, adornadas con nueces. Miguel levantó la vista de inmediato y gritó a los ayudantes en castellano: «¿Tienen una pluma de epinefrina? Está sufriendo un shock anafiláctico por las nueces. Adrenalina. Rápido». Los ayudantes se miraron desconcertados. «¿Quién es este niño? ¿Cómo sabe hablar castellano tan bien?». Pero no era momento para preguntas. Uno de ellos rebuscó en un maletín. Sacó un pequeño dispositivo inyector. «¿Es esto?». «Sí, eso es. Inyéctelo en el muslo. Rápido», urgió Miguel desesperadamente. El ayudante administró rápidamente la inyección en el muslo de Alba. Todo el lobby contuvo la respiración. 10 segundos. 20. 30. El tiempo pasaba lentamente. La respiración agitada de Alba comenzó a calmarse poco a poco. El color de su rostro hinchado empezó a volver a la normalidad. Cuando de Alba abrió los ojos y tomó una profunda bocanada de aire, un suspiro colectivo de alivio recorrió el salón. «Gracias a Dios», dijo uno de los ayudantes, llevándose una mano al pecho. Ricardo también sintió que la tensión lo abandonaba y relajó los hombros. De Alba se incorporó lentamente. Sus ayudantes intentaron ayudarlo, pero él los apartó con un gesto. Luego fijó su mirada en Miguel, que seguía arrodillado frente a él. Chamarra vieja, tenis sucios,
una mochila raída de periódicos. Claramente, un niño que vivía en la calle. Pero este niño acababa de salvarle la vida con su perfecto castellano y su rápido juicio. «¿Cómo te llamas?», preguntó de Alba en castellano. Su voz todavía sonaba un poco ronca. «Miguel Ángel García», respondió Miguel. Una sonrisa apareció en los labios de Alba. «Miguel Ángel García, ¿dónde aprendiste a hablar castellano así?». «Por mi cuenta. Con libros e internet». Los ojos de Alba se abrieron aún más. ¿Por su cuenta? ¿A este nivel? Había conocido a muchos intérpretes, pero nunca a un mexicano que hablara un castellano tan natural. «Increíble. Si no fuera por ti, hoy habría muerto», dijo de Alba con sincera gratitud. Miguel se encogió de hombros. Nunca en su vida una persona tan importante lo había elogiado. Ricardo observaba la escena desde la distancia, incrédulo. Ese niño sucio de la calle salvó a de Alba, hablando castellano, y dice que lo aprendió solo. Junto a Ricardo, la expresión de Eduardo Reyes era una máscara de piedra. Hace un momento, pensaba que el contrato estaba perdido, pero este mocoso, aparecido de la nada, lo había cambiado todo. Eduardo sintió una punzada de amargura, pero en su rostro mantuvo una sonrisa serena. De Alba se puso de pie y se acercó a Ricardo. Ricardo lo recibió con expresión tensa. «Señor Montoya», dijo de Alba. «Por supuesto», en castellano. Ricardo no entendió las palabras, pero vio que la expresión de Alba era completamente diferente a la de antes. De Alba se giró hacia Miguel. «¿Podrías traducir?». Miguel asintió. De Alba continuó. «Dígale al señor presidente que antes estaba muy enfadado. Sentí que la falta de un intérprete era una grave falta de respeto. Pero ahora he cambiado de opinión». Miguel miró a Ricardo y tradujo. «El señor de Alba dice que antes estaba muy molesto. Sintió que la falta de un intérprete era una falta de respeto, pero dice que ahora ha cambiado de opinión». El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Ha cambiado de opinión? ¿Para bien o para mal? De Alba sonrió y continuó. «Este niño me ha salvado la vida, y su dominio del castellano es superior al de cualquier intérprete que haya conocido. Quizás esto fue obra de la providencia. El que su intérprete tuviera un accidente, y el que este niño apareciera». Miguel tradujo. «El señor de Alba dice que yo le salvé la vida, y que mi habilidad con el castellano es mejor que la de cualquier otro intérprete. Dice que tal vez todo esto fue obra de la providencia, tanto el accidente de su intérprete como mi aparición». Ricardo miró fijamente a Miguel. Un niño de 13 años, traduciendo con una precisión impecable, la elección de palabras, la estructura de las frases. No había nada antinatural. De Alba tomó la mano de Ricardo. «Procedamos con el contrato, pero tengo una condición». Miguel tradujo. «Dice que quiere firmar el contrato, pero que hay una condición». Los ojos de Ricardo brillaron. «¿Qué condición?». Miguel transmitió la pregunta en castellano. De Alba señaló a Miguel y dijo: «Durante el resto de las negociaciones, quiero que este niño sea mi intérprete personal exclusivo. Me ha caído muy bien». Miguel dudó antes de traducir. Se trataba de él. «¿Qué ha dicho?», preguntó Ricardo. Miguel, titubeando, respondió: «Dice que quiere que yo sea su intérprete personal durante el resto de las negociaciones». Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Este niño de la calle, como intérprete personal de Alba, era una petición extravagante, pero con un contrato de $30,000 millones en juego, tenía que aceptar cualquier cosa que de Alba deseara. Ricardo asintió lentamente. «Entendido, señor de Alba. Así se hará». Miguel transmitió la respuesta. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Alba. «Excelente. Entonces, traigan el contrato». Y así, el contrato de $30,000 millones se firmó sin más incidentes. Fue el acuerdo más grande en la historia de Grupo Águila Dorada. Cuando se firmaron los documentos, se descorchó el champán y se intercambiaron apretones de manos. El centro de la celebración no eran los ejecutivos de traje oscuro, sino un niño de 13 años con una chamarra vieja. Mientras recibía felicitaciones, Ricardo no dejaba de mirar a Miguel. ¿Quién es este niño? ¿Dónde adquirió ese talento? Una vez terminaron todos los actos, y la comitiva de Alba subió a su suite. Ricardo se acercó a Miguel. «Muchacho,
¿Dónde está tu casa? Miguel no pudo responder. No tenía casa. Ricardo lo entendió todo por su silencio. La ropa vieja, los tenis sucios, la mochila de periódicos y sus ojos que no podían responder. ¿Y tus padres? No tengo, dijo Miguel en voz baja. Una extraña punzada de dolor atravesó el pecho de Ricardo. ¿Dónde piensas dormir esta noche? Por ahí. Ricardo se quedó pensativo por un momento. Luego, como si hubiera tomado una decisión, asintió. Ven a mi casa. Miguel lo miró sorprendido. ¿Eh? El señor de Alba te ha nombrado su intérprete. Debes estar en un lugar decente. No puedes hacer de intérprete mientras duermes en la calle, ¿verdad? Las palabras de Ricardo eran lógicas, pero Miguel sintió una calidez que no podía expresar. Detrás de la mirada severa de este anciano había algo más. Arturo se acercó. Señor presidente, el coche está listo. Ricardo puso una mano en el hombro de Miguel. Vamos. Aún desconcertado, Miguel siguió a Ricardo. Al salir del hotel, una limusina negra los esperaba. Arturo abrió la puerta. Era la primera vez que Miguel subía a un coche así. Los asientos de piel olían a lujo, y el aire acondicionado soplaba una brisa fresca. Por la ventanilla, vio el lugar donde, hasta hace unas horas, estaba vendiendo periódicos. El coche se puso en marcha. Mientras miraba por la ventanilla, Miguel pensó: esta mañana, mi única preocupación era vender 50 periódicos. Ahora estoy en el coche del hombre más poderoso de México. Su pecho se llenó de una mezcla de miedo y una extraña euforia. Pero Miguel no sabía que, desde el asiento trasero, Ricardo no dejaba de observarlo. Su hijo, desaparecido hacía 15 años. Mientras miraba el perfil de Miguel, Ricardo sintió una extraña agitación en el pecho. El rostro de este niño le resultaba familiar. Ricardo negó con la cabeza. ¡Qué tontería! Es solo una coincidencia. Pero el destino a menudo se disfraza de coincidencia. El coche dejó atrás el bullicio de la ciudad y entró en una zona residencial tranquila. Mansiones lujosas pasaban una tras otra por la ventanilla. Miguel no apartaba la vista del paisaje. ¿Cómo se sentirá vivir en una casa así? Ni siquiera se lo había imaginado. Después de unos 30 minutos, el coche se detuvo frente a un enorme portón de hierro forjado. Arturo bajó la ventanilla y un guardia de seguridad saludó con una inclinación de cabeza. El portón se abrió lentamente. Miguel se quedó con la boca abierta. Ante él se extendía un jardín tan vasto que parecía no tener fin. Una fuente arrojaba agua entre el césped perfectamente cuidado, y faroles a ambos lados del camino emitían una luz suave. Y al final del camino se alzaba una mansión tan grande como un castillo. ¿Esta es su casa?, susurró Miguel. Ricardo no respondió. Simplemente miró por la ventanilla. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Arturo abrió la puerta. Miguel bajó con cuidado. El suelo de mármol bajo sus pies brillaba. La puerta principal se abrió, y un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de mayordomo, se inclinó en una reverencia. «Bienvenido a casa, señor. Prepara una habitación para este niño. En el ala este», ordenó Ricardo brevemente. El mayordomo miró a Miguel por un instante y asintió. «Entendido. Por aquí, por favor». Aturdido, Miguel siguió al mayordomo. Al cruzar el vestíbulo, vio un candelabro gigantesco colgando del techo. Las paredes estaban adornadas con pinturas que nunca había visto, y el suelo estaba cubierto por una alfombra gruesa y suave. Sus viejos tenis dejaron una leve marca en ella. Sintió una punzada de vergüenza y empezó a caminar de puntillas. Llegaron al segundo piso del ala este. Cuando el mayordomo abrió una puerta, Miguel se quedó helado. No era una habitación, era casi un apartamento. Una cama enorme, un sofá, un escritorio, un armario, y a través de la ventana se veía el jardín. Incluso tenía su propio baño. «¿Esta es mi habitación?», preguntó Miguel con voz temblorosa. El mayordomo asintió sin expresión. «Le hemos preparado ropa y artículos de aseo. La cena se servirá a las 7 en el comedor principal». El mayordomo se fue, cerrando la puerta tras de sí. Miguel se quedó de pie en medio de la habitación por un largo rato. «¿Estoy soñando?». Tocó suavemente la cama. Era increíblemente suave, más suave que cualquier cosa que hubiera tocado. La cama del orfanato era dura y fría. Esto era como dormir en una nube. Afuera,
El sol comenzaba a ponerse. El resplandor anaranjado del atardecer bañaba el jardín. Miguel se quitó la vieja mochila del hombro, abrió la cremallera y sacó la foto de sus padres. En la foto, su padre sonreía. Era un rostro joven y saludable. Miguel apretó la foto contra su pecho. «Papá, siento que estoy en un sueño y me da miedo». Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no lloró. Hacía mucho tiempo que había aprendido que no debía llorar. En ese momento, alguien llamó a la puerta. «Miguel, soy el señor Arturo. ¿Puedo pasar?» Miguel se secó rápidamente las lágrimas y guardó la foto en la mochila. «Sí, adelante». Arturo entró con una bolsa de compras en la mano. «El señor presidente me pidió que te comprara ropa nueva. Pruébatela». Arturo dejó la bolsa sobre la cama. Miguel la abrió con cuidado. Dentro había una camisa y unos pantalones nuevos, y un par de tenis relucientes. Al ver el precio en la etiqueta, sus ojos se abrieron como platos. «¿No es demasiado caro? No te preocupes. El señor presidente lo ha pagado», dijo Arturo con una sonrisa cálida, y le revolvió el pelo. Fue un gesto torpe pero amable. «Date una ducha y cámbiate antes de la cena. Hay toallas y jabón en el baño». Cuando Arturo se fue, Miguel entró al baño. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un niño desaliñado. La cara sucia, el pelo enredado, la ropa vieja. Abrió la llave de la ducha. El agua caliente cayó sobre él. Ni siquiera en el orfanato había podido ducharse con agua caliente tan a menudo. Se quedó bajo el chorro de agua por un rato, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Después de la ducha, se puso la ropa nueva. El niño del espejo parecía otra persona. Con la camisa limpia, se sentía como si se hubiera transformado. A las 7, Miguel se dirigió al comedor principal. Mientras caminaba por un largo pasillo y bajaba unas escaleras, vio una puerta abierta a un lado. Parecía una biblioteca o un despacho. No pudo evitar asomarse. La habitación estaba llena de estanterías repletas de libros. Pero lo que capturó su atención fue una fotografía sobre el escritorio. Era el retrato de un hombre joven, de unos 20 y tantos años, de facciones atractivas. El corazón de Miguel dio un vuelco. Esa persona se parece a mi papá. Se frotó los ojos y volvió a mirar. No era su imaginación. Los ojos, la nariz, la boca del hombre de la foto se parecían a los de su padre. No eran idénticos, por supuesto, pero había un parecido innegable. «¿Qué estás mirando?». La voz de Ricardo sonó detrás de él. Miguel se sobresaltó y se giró. «Ah, lo siento, solo pasaba por aquí». «¿Esa foto?». Ricardo se paró a su lado y miró hacia el despacho. Su expresión se endureció por un instante. «¿Quién es él?», preguntó Miguel con timidez. Ricardo tardó un momento en responder. Su mirada se ensombreció. «Mi hijo». La voz de Ricardo era grave y apagada. «¿Su hijo? ¿Dónde está? Vamos a cenar». Miguel no se atrevió a preguntar más. Vio una profunda tristeza en los ojos de Ricardo. Ricardo empezó a caminar. Miguel echó un último vistazo a la foto y lo siguió. En el comedor, una larga mesa estaba servida con una variedad de platos que Miguel nunca había visto en su vida. Filete, pasta, ensaladas. Comida que solo se veía en restaurantes. «Siéntate», dijo Ricardo, señalando el lado opuesto de la mesa. Miguel se sentó tímidamente. Había varios tenedores y cuchillos, pero no sabía cuál usar. Ricardo, al notar su incomodidad, dijo: «El señor de Alba estará en México durante los próximos 10 días. Durante ese tiempo, serás su intérprete exclusivo». «Sí». «¿Vas a la escuela?». «No». Las cejas de Ricardo se arquearon. «¿Por qué?». Miguel bajó la mirada. «Tuve mis razones». Ricardo no preguntó más. En su lugar, mientras cortaba su filete, dijo: «Bueno, come». Miguel tomó torpemente un tenedor. Llevó un trozo de filete a su boca. La carne se deshizo. Abrió los ojos de par en par. Nunca había probado algo tan delicioso. Después de la cena, Miguel regresó a su habitación. Al acostarse en la cama, sintió que todo su cuerpo se relajaba, pero no podía dormir. La foto que vio en el despacho no se le iba de la cabeza. El hijo del señor Montoya. ¿Por qué se parece tanto a mi papá? Sacó de nuevo la foto de su padre de la mochila. Comparó mentalmente la imagen de su padre con la del despacho. Se parecen. Definitivamente se parecen.
Pero, ¿qué significaba eso? Negó con la cabeza. En el mundo hay mucha gente que se parece. Abrazó la foto y cerró los ojos. El cansancio lo venció. Aunque la cama era extraña, entre las suaves sábanas, Miguel se durmió profundamente. Mientras tanto, en la casa principal, en el despacho de Ricardo, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el ala este. Una luz estaba encendida. Era la habitación de Miguel. «Señor presidente», dijo Arturo desde atrás. «¿Qué piensa del muchacho?» Ricardo no respondió. Después de un rato mirando por la ventana, murmuró en voz baja. «No lo sé, pero es extraño». ¿Extraño? Cuando lo miro, siento una agitación extraña en el pecho. No sé por qué. Arturo observó en silencio la espalda de su jefe. En 20 años juntos, nunca lo había oído decir algo así. «Quizás es porque salvó al señor de Alba, señor». «Puede ser», asintió Ricardo, pero sus ojos no se apartaban del ala este. Mientras tanto, en la sede de Grupo Águila Dorada, en la oficina del vicepresidente ejecutivo, Eduardo Reyes estaba sentado en su escritorio, hojeando documentos. Pero su mente estaba ocupada con los acontecimientos del día. Miguel Ángel García. Ese nombre no se le iba de la cabeza. Un mocoso salido de la nada había salvado un acuerdo de $30,000 millones, hablando un castellano perfecto. Y ahora, ese mismo mocoso estaba en la mansión del presidente. Los ojos de Eduardo brillaron con frialdad. «Necesito investigarlo». Tomó su teléfono celular e hizo una llamada. «Soy yo. Investiga a un niño llamado Miguel Ángel García. 13 años, huérfano. Vende periódicos en la calle. Quiero todo. Su acta de nacimiento, información de sus padres, todo». Al colgar, una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Miró por la ventana. Las luces de la Ciudad de México brillaban. Pero los ojos de Eduardo no veían las luces. Solo veía el poder de Grupo Águila Dorada. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Tumbado en la cama, mirando al techo, la cara de Miguel aparecía una y otra vez en su mente. La forma en que había mirado la foto de su hijo, Mateo, en el despacho. Esos ojos, que le resultaban extrañamente familiares. Finalmente, Ricardo se levantó de un tirón. El reloj de la pared marcaba la 1 de la mañana. Ese niño, no puedo dejar de pensar en él. Se puso una bata y salió de su habitación. Caminó por el silencioso pasillo hacia el ala este. Mientras cruzaba el jardín, el aire frío de la noche acarició su rostro. Llegó al ala este y se detuvo frente a la habitación de Miguel. Una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta. ¿Aún no duerme? Abrió la puerta con cuidado. Se escuchó un leve crujido. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de una lámpara de noche. Miguel estaba acostado en la cama, durmiendo. No llevaba la ropa nueva, sino una camiseta vieja y gastada. Probablemente se sentía más cómodo con su ropa de siempre. Ricardo se acercó lentamente a la cama y miró el rostro dormido de Miguel. Era un rostro sereno. La expresión tensa que había mostrado durante el día había desaparecido, revelando la inocencia de un niño de 13 años. En una mano, apretaba algo con fuerza. Al mirar más de cerca, vio que era una vieja fotografía. Ricardo se inclinó para verla mejor. Estaba demasiado oscuro. En ese momento, Miguel murmuró algo en sueños y se movió. La camiseta delgada se le subió por el hombro. Los ojos de Ricardo se quedaron fijos. En el hombro derecho de Miguel, justo debajo de la clavícula, había algo. Bajo la tenue luz de la lámpara, apareció una mancha azulada, del tamaño de una moneda. El corazón de Ricardo casi se detuvo. Esto, con mano temblorosa, inclinó la lámpara hacia el hombro de Miguel. La luz iluminó la mancha, un azul intenso, de forma irregular. Un recuerdo de hace 15 años cruzó la mente de Ricardo como un relámpago. Fue el año en que su hijo Mateo cumplió 25, un año antes de desaparecer. Recordó un viaje que hicieron a unas aguas termales. En ese entonces, vio una mancha similar en el hombro de Mateo. «Papá, la tengo desde que era niño. El doctor dijo que es solo una mancha mongólica que tardó en desaparecer». Las palabras de Mateo, dichas entre risas, resonaron en sus oídos con una claridad asombrosa. La mano de Ricardo temblaba incontrolablemente. ¿Es una coincidencia? Hay miles de personas en el mundo con marcas similares, pero Ricardo negó con la cabeza. No,
Esto no podía ser una simple coincidencia. Lentamente, su mirada se posó en la mano de Miguel, que todavía apretaba la foto. Con sumo cuidado, Ricardo deslizó la fotografía de entre los dedos del niño. La sostuvo bajo la luz de la lámpara. Ricardo contuvo la respiración. En la foto aparecían un hombre y una mujer jóvenes, con un bebé recién nacido. El rostro del hombre le resultaba increíblemente familiar. Se frotó los ojos y volvió a mirar. La foto era vieja y descolorida, y la luz era débil, por lo que no podía estar seguro. Pero la mirada, la nariz, la forma de la boca, se parecían demasiado a las de su hijo, Mateo. El corazón de Ricardo comenzó a latir como un tambor desbocado. No puede ser, no puede ser. Intentó calmarse. Hay mucha gente que se parece. Esa mancha también podría ser una coincidencia. Tal vez los 15 años buscándolo me están haciendo ver cosas. Con cuidado, devolvió la foto a la mano de Miguel. Luego, abrió la vieja mochila del niño. Dentro encontró el libro de castellano gastado, unas cuantas monedas y unos papeles doblados. Desdobló los papeles. Eran certificados de alta de un orfanato. Nombre: Miguel Ángel García. Padres: fallecidos. Esas dos palabras le atravesaron el pecho. Padres fallecidos. Si el hombre de la foto era realmente Mateo, ¿significaba que Mateo estaba muerto? Ricardo negó con la cabeza. Aún no había nada seguro. Si el hombre de la foto era Mateo, si este niño era su hijo, todo era especulación. Pero un rincón de su corazón ardía con una extraña calidez. Si por un milagro, solo por un milagro, este niño fuera el hijo de Mateo. Miró de nuevo a Miguel dormido. Estudió su rostro una vez más. Los ojos, la nariz, la boca. A veces le parecía que se parecían, otras veces no. No podía estar seguro. Con mano temblorosa, acarició el cabello de Miguel. Sí, si realmente eres tú. No pudo continuar. Un nudo se le formó en la garganta. Se quedó sentado junto a Miguel por un largo rato, con un torbellino de emociones en su cabeza. Cuando el amanecer comenzaba a despuntar, Ricardo se levantó. Volvió a colocar la mochila en su sitio, y tras una última mirada al rostro de Miguel, salió lentamente de la habitación. De vuelta en la casa principal, entró en su despacho. Tomó la foto de Mateo del escritorio y la miró durante un largo rato. Mateo, ¿es posible que sea tu hijo? ¿O es que el deseo de encontrarte me hace verlo en todas partes? Su voz tembló. En ese momento, oyó pasos fuera del despacho. Rápidamente, se secó los ojos. Señor presidente, ¿se encuentra bien? Era Arturo. Se había dado cuenta de que Ricardo había ido al ala este de madrugada. Estoy bien. Solo no podía dormir. Parece que fue al ala este muy temprano, preguntó Arturo con cautela. Ricardo dudó un momento y luego habló. Arturo. Sí, señor. Es sobre el niño. Miguel Ángel. Sí. Ricardo respiró hondo. Necesitamos hacer una prueba de ADN. Los ojos de Arturo se abrieron como platos. ¿Una prueba de ADN? ¿Acaso? Aún no es nada seguro. Pero necesito confirmarlo. La voz de Ricardo era firme, pero la punta de sus dedos temblaba. Tenía una mancha en el hombro, en el mismo lugar donde Mateo tenía una. Y en la foto que llevaba, aparecía un hombre que se parecía a Mateo. Arturo se quedó con la boca abierta. Entonces, ¿es posible que? No lo sé. Podría ser alguien que se parece, una coincidencia. Cuando llevas 15 años buscando a tu hijo, empiezas a verlo en todas partes. Tal vez me he vuelto loco, dijo Ricardo con una sonrisa amarga. Hasta que no tengamos los resultados, no le digas a nadie, especialmente al niño. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido, señor. Y esto es un secreto entre nosotros dos. Sí, lo guardaré con mi vida, dijo Arturo, inclinando la cabeza. Ricardo volvió a mirar por la ventana. El cielo del este comenzaba a clarear. Pero Ricardo no sabía que su visita de madrugada al ala este ya había sido reportada. Un guardia de seguridad de la mansión ya había informado a alguien. A la misma hora, en un lujoso apartamento en la Ciudad de México, Eduardo Reyes se despertó con la notificación de un mensaje en su teléfono. En la pantalla, un mensaje del jefe de seguridad de la mansión. El presidente visitó la habitación del niño en el ala este a la 1 a.m. Salió a las 5 a.m.
Los ojos de Eduardo se iluminaron con una luz gélida. Saltó de la cama. ¿4 horas de madrugada? No fue solo para ver si el niño dormía. Estuvo 4 horas en esa habitación. Algo especial debe haber ocurrido. Tomó su teléfono y volvió a llamar al número del día anterior. Soy yo. La investigación sobre Miguel Ángel García. Quiero los resultados lo antes posible. Concéntrense en la identidad de sus padres. Descubran quién era su padre. Cueste lo que cueste. La voz de Eduardo era fría. Si ese mocoso tiene alguna relación con el presidente. Miró por la ventana. El cielo del amanecer de la Ciudad de México se teñía de rojo. Pasaron varios días. Miguel se fue acostumbrando poco a poco a la vida en la mansión. Tal como se lo había pedido el señor de Alba, iba a la empresa para servirle de intérprete. Y entonces, ocurrió lo inesperado. En el lobby de la sede de Grupo Águila Dorada, Ricardo acababa de terminar una reunión importante y bajaba las escaleras. Caminaba con su paso habitual, pero de repente, todo empezó a dar vueltas. El techo giraba. Intentó agarrarse al pasamanos, pero su mano no encontró nada. Sintió que las piernas le fallaban y su cuerpo se inclinó hacia adelante. «¡Señor presidente!», gritó Miguel, que estaba justo al pie de la escalera. Instintivamente, Miguel subió corriendo los escalones, de 2 en 2, de 3 en 3. Atrapó el cuerpo de Ricardo justo cuando estaba a punto de caer. El pequeño cuerpo de un niño de 13 años se tambaleó, pero Miguel apretó los dientes y aguantó. «Señor presidente, ¿está bien?». Su voz temblaba. Ricardo, apoyado en el brazo de Miguel, respiraba con dificultad. «Estoy bien. Estoy bien. Solo un pequeño mareo». Con la ayuda de Miguel, Ricardo logró enderezarse a duras penas, pero su rostro seguía pálido. Los empleados se arremolinaron a su alrededor. Arturo también llegó corriendo para sostenerlo. «Señor, vamos al hospital», dijo Arturo con voz preocupada. Ricardo negó con la cabeza. «No es para tanto. Solo estoy un poco cansado». Pero Arturo no cedió. «No, señor, esta vez no. Por favor, escúcheme y vayamos al hospital». Finalmente, Ricardo cedió ante la insistencia de Arturo y se dirigió al hospital. Miguel también subió al coche con ellos, mirando con ansiedad el rostro de Ricardo, que se había reclinado en el asiento trasero con los ojos cerrados. Por primera vez, sus 79 años parecían pesarle. Afortunadamente, los resultados de los exámenes en el hospital no revelaron nada grave. El diagnóstico fue hipotensión ortostática temporal y mareos por agotamiento. El médico le recomendó descanso absoluto. Sin embargo, a partir de ese día, Ricardo comenzó a experimentar síntomas extraños. A veces, en medio de una reunión, olvidaba de qué estaba hablando. No podía recordar el contenido de un documento que acababa de leer. En ocasiones, incluso confundía los nombres de sus empleados. Ricardo era consciente de estos cambios, pero no quería admitirlo. «Será la edad. Mejoraré con un poco de descanso», se decía a sí mismo. Pero había alguien que observaba toda esta situación con suma atención. Eduardo Reyes. Eduardo no pasaba por alto ni un solo cambio en el presidente. Las pausas en medio de las frases durante las reuniones, la forma en que buscaba un documento por segunda vez, los momentos en que confundía un nombre, lo registraba todo en su mente. Una leve sonrisa apareció en los labios de Eduardo. «Finalmente ha llegado mi oportunidad». Esa noche, se reunió con 2 personas en un exclusivo restaurante de la ciudad. El doctor Ismael Bravo, el médico personal de Ricardo, y el subdirector de la oficina del presidente, Jorge Gutiérrez. Eduardo levantó su copa de vino. «Supongo que ambos saben por qué los he llamado aquí». Bravo y Gutiérrez se miraron en silencio. Eduardo sonrió lentamente. «Últimamente, el estado de salud del presidente me tiene un poco preocupado, ¿no es así?». El doctor Bravo respondió con cautela. «Los resultados de las pruebas no mostraron ninguna anomalía grave». «Lo sé, pero lo que yo veo es diferente». La mirada de Eduardo se agudizó. «Olvida las cosas en las reuniones, confunde los nombres de los empleados. Es evidente que tiene un problema de memoria». Bravo preguntó con expresión preocupada. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?». Eduardo colocó 2 gruesos sobres sobre la mesa. Estaban repletos de billetes. «Esto es solo un pequeño detalle.
5 millones de pesos para cada uno. Los ojos de Bravo y Gutiérrez se abrieron como platos. 5 millones de pesos era una suma que no podrían ganar en toda una vida. Eduardo dijo en voz baja: «Doctor Bravo, necesito que elabore un informe médico sobre el presidente. Pérdida de memoria y deterioro del juicio. Algo así será suficiente». El rostro de Bravo palideció. Eso es ilegal. Falsificar un diagnóstico. «No es falso», lo interrumpió Eduardo con frialdad. «Los síntomas son reales, ¿no es así? Usted simplemente los documentará, quizás con un poco de exageración». Bravo miró el sobre y se mordió el labio. Su conciencia luchaba contra la tentación del dinero. Eduardo dio el golpe de gracia. «Su hija está estudiando en Estados Unidos, ¿verdad? La matrícula debe ser una fortuna. Con este dinero, no tendrá que preocuparse por unos cuantos años». Los ojos de Bravo vacilaron. Eduardo se dirigió a Gutiérrez. «Señor Gutiérrez, usted conoce bien la agenda del presidente, ¿cierto? Solo necesito que me informe de vez en cuando. ¿Dónde está? ¿Qué hace?» Gutiérrez preguntó, vacilante. «¿Por qué necesita saber eso? Eso no es asunto suyo». La voz de Eduardo se volvió gélida. «Puede negarse, por supuesto, pero entonces me temo que será difícil pagar la residencia de ancianos de su madre. Y he oído que el negocio de su hermano no va muy bien últimamente». El rostro de Gutiérrez se endureció. Eduardo ya conocía todas sus debilidades. Finalmente, tanto Bravo como Gutiérrez tomaron los sobres. Ante el dinero, su conciencia se desmoronó. Eduardo sonrió satisfecho. «Una sabia decisión. Espero que podamos seguir colaborando». Unos días después, el informe médico falsificado llegó a manos de Eduardo. Resultados del examen exhaustivo del presidente Ricardo Montoya. Se observan indicios de pérdida de memoria y deterioro del juicio. Se teme una disminución de su capacidad para desempeñar sus funciones. Eduardo leyó el informe y sonrió. Perfecto. Pero su plan no terminaba ahí. Su verdadero objetivo era otro: Miguel Ángel García. Eduardo volvió a revisar los resultados de la investigación sobre Miguel. El padre de Miguel, Mateo García. No había registros de él antes de 1995. Una figura misteriosa. Si Mateo García es en realidad Mateo Montoya, entonces Miguel es el nieto biológico del presidente. Eso era algo que no podía permitir. Eduardo apretó los dientes. Todo lo que había construido durante 15 años podría desmoronarse. Decidió pasar a la siguiente fase. En la sala de servidores de la sede de Grupo Águila Dorada, Eduardo llamó a un empleado del equipo de seguridad que había sobornado, un joven llamado Mickey. ¿Trajiste las grabaciones de las cámaras de seguridad? Mickey le entregó una memoria USB. Sí, las últimas 2 semanas completas. Eduardo tomó la memoria y le dio instrucciones. Busca el video del día en que el presidente se cayó en las escaleras y edítalo. ¿Editarlo? Hay una escena en la que el niño sostiene al presidente, ¿verdad? Haz que parezca lo contrario, como si el niño lo hubiera empujado. El rostro de Mickey se ensombreció. Vicepresidente, eso es falsificar pruebas. Si nos descubren, asegúrate de que no nos descubran. La mirada de Eduardo era de hielo. No es tu problema. Solo haz lo que te digo. Te pagaré bien. Eduardo arrojó un grueso sobrefrente a Mickey. Mickey dudó, pero finalmente lo tomó. 2 días después, el video manipulado de la cámara de seguridad estaba en manos de Eduardo. Lo reprodujo en su computadora portátil. En la pantalla, se veía a Miguel acercándose a Ricardo, extendiendo la mano y aparentemente empujándolo. Luego, se veía a Ricardo tambalearse y caer. Eduardo sonrió satisfecho. Perfecto, con esto será suficiente. Su plan avanzaba sin contratiempos. Con el informe médico falso y el video manipulado, podría deshacerse de Miguel para siempre. Pero Eduardo no sabía que alguien estaba observando todos sus movimientos. Elena Sánchez, una empleada de limpieza de Grupo Águila Dorada. A sus 65 años, llevaba más de 20 años trabajando allí. Era una presencia silenciosa y discreta, lo que le permitía ver y oír todo. Esa noche, Elena estaba limpiando el pasillo hasta tarde. Al pasar por la sala de servidores, escuchó una extraña conversación. Haz que parezca que el niño empujó al presidente. Elena se detuvo. Su corazón se aceleró.
Se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó. Oyó fragmentos de palabras. Manipular la cámara de seguridad. Informe médico. Presidente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El vicepresidente está tramando algo malo. Elena le debía una gran gratitud a Ricardo Montoya. 10 años atrás, su esposo se había desplomado y necesitaba una cirugía de emergencia. No tenían dinero para pagarla y estaban desesperados, cuando el presidente cubrió todos los gastos. No se preocupe. Hemos trabajado juntos durante años. Por supuesto que la ayudaré. Las palabras del presidente de aquel día seguían resonando en sus oídos. Gracias a él, su esposo se salvó. Elena nunca olvidaría esa bondad. Tengo que decírselo al señor presidente. Elena tomó una decisión. Pero actuar ahora era peligroso. Sin pruebas concretas, podría meterse en problemas. Decidió esperar y observar, y juró que, en cuanto tuviera la oportunidad, revelaría la verdad. Mientras tanto, la conspiración de Eduardo estaba a punto de ejecutarse. En la junta de directores que se celebraría en unos días, planeaba revelarlo todo. El informe sobre el deterioro cognitivo del presidente, el video manipulado de Miguel empujándolo, y usaría el pasado de Miguel como huérfano para calumniarlo. Eduardo se paró frente al espejo y se ajustó la corbata. Miguel Ángel García, no me importa quién seas. Sus ojos brillaron con frialdad. Grupo Águila Dorada es mío, y no se lo entregaré a nadie. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Pero era la calma antes de la tormenta. El día antes de la junta de directores, Eduardo visitó el despacho de Ricardo. Llevaba una computadora portátil y un sobre con documentos. Su expresión era sombría. Señor presidente, necesito hablar con usted. Ricardo levantó la vista de su escritorio. Al ver la cara seria de Eduardo, frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara tan grave? Eduardo, fingiendo dudar, comenzó a hablar. Hay algo que creo que debe ver, y le pido que se prepare mentalmente. La mirada de Ricardo se agudizó. ¿Qué es? Dilo de una vez. Eduardo colocó la computadora portátil sobre el escritorio. En la pantalla se veía una grabación de la cámara de seguridad. Este es el video del día en que usted se cayó en las escaleras. El rostro de Ricardo se tensó. Eduardo presionó el botón de reproducción. En la pantalla se veía a Ricardo bajando las escaleras. Entonces Miguel subió corriendo, pero en el video, en lugar de sostener a Ricardo, parecía extender la mano y empujarlo. Luego, se veía a Ricardo tambalearse y caer. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Sintió como si su corazón se le cayera al estómago. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz tembló. Eduardo, con una expresión de tristeza fingida, dijo: Yo tampoco podía creerlo, pero el video no miente. Ricardo rebobinó el video y lo vio una y otra vez. Cada vez que lo veía, sentía que el pecho se le partía. ¿Ese niño me empujó? Sus manos temblaban. Eduardo sacó el sobre con los documentos y lo dejó sobre el escritorio. Y esto es un informe sobre su salud. Ricardo abrió el documento. Las palabras pérdida de memoria y deterioro del juicio saltaron a la vista. ¿Qué es esto? Su voz se volvió áspera. Lo elaboró su médico, el doctor Bravo. Estaba preocupado por su estado últimamente, dijo Eduardo con cautela. Señor presidente, seré sincero. Desde el principio sospeché de ese niño, Miguel Ángel. Ricardo levantó la vista hacia Eduardo. ¿Qué quieres decir? Aparece de la nada, salva al señor de Alba, se instala en su mansión. ¿No le parece una historia demasiado perfecta? La voz de Eduardo fue ganando fuerza. Investigué su pasado. Es un huérfano que vivía en la calle. Un niño así, que de repente empieza a vivir rodeado de lujos en la casa del hombre más rico de México. ¿Cómo no iba a volverse ambicioso? Ricardo no pudo decir nada. Su mente era un caos. Eduardo dio el golpe final. Señor, ese niño está explotando su bondad. Tal vez pensó que si usted sufría un accidente, él saldría beneficiado. ¡Basta!, gritó Ricardo, golpeando el escritorio. El sonido retumbó en el despacho. No quiero oír más. ¡Fuera! Eduardo se inclinó y se retiró. Pero en sus labios se dibujaba una sonrisa apenas perceptible. La semilla está plantada. Después de que Eduardo se fuera, Ricardo se quedó inmóvil por un largo rato. La imagen de Miguel en el video no se le iba de la cabeza. ¿De verdad me empujó?
No puede ser. Vi sus ojos. Tenían una mirada limpia, pero el video era claro. La semilla de la duda comenzó a echar raíces en su corazón. Esa tarde, Ricardo llamó a Miguel a su despacho. Miguel entró sin saber nada. Al ver la expresión dura de Ricardo, se detuvo. «Señor presidente, ¿me llamaba?» Su voz seguía siendo clara. Ricardo lo miró directamente. Sentía que el pecho le iba a estallar, pero tenía que saberlo. «Miguel». «Sí. ¿Realmente lo hiciste?» Miguel lo miró confundido. «¿Hacer qué?» Ricardo giró la computadora portátil hacia él. Reprodujo el video manipulado. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Su rostro perdió todo el color. Esto no es verdad». Su voz tembló. «Yo no lo empujé. Intenté ayudarlo». Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Es verdad, señor. Vi que se caía y corría a ayudarlo, empujarlo. ¿Por qué haría yo algo así?» Miguel se arrodilló frente a Ricardo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor, créame, señor. Le ruego que me crea. Yo no lo hice». A Ricardo le dolió el corazón. No sabía si esas lágrimas eran reales o una actuación, pero le habían dicho que el video no mentía, y su propio juicio ya no era el de antes. Ricardo cerró los ojos con fuerza, y luego dijo con frialdad: «Vete». El rostro de Miguel se quedó en blanco. «Señor, vete de esta casa». La voz de Ricardo era fría y grave. «Señor, por favor, escúcheme. Yo de verdad, no quiero oír más». Ricardo le dio la espalda, evitando su mirada. Si lo miraba, sentía que su determinación flaquearía. «Recoge tus cosas y vete de aquí hoy mismo, y no vuelvas a poner un pie en esta casa». Miguel se desplomó en el suelo. Sintió que todas sus fuerzas lo abandonaban. «¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me hace esto?» Ricardo no respondió. Miró por la ventana, con los labios apretados. Un rato después, Miguel se levantó con dificultad. Con paso vacilante, salió del despacho. Ricardo oyó el sonido de la puerta al cerrarse. Sintió un dolor agudo y persistente en el fondo de su pecho. Esa noche, Miguel abandonó la mansión con su única posesión, su vieja mochila. Su silueta, al salir por el portón principal, era solitaria. Sus hombros estaban caídos y su paso era pesado. Mientras caminaba, sacó la foto de su padre. «Papá, ¿qué voy a hacer ahora?» Las lágrimas cayeron de sus ojos. Se detuvo en la oscura calle y lloró durante un largo rato. En la soledad de la noche, un niño de 13 años lloraba solo. Mientras tanto, dentro de la mansión, algo más estaba sucediendo. Elena, la empleada de limpieza, había estado limpiando el pasillo frente al despacho y lo había oído todo. La voz de Miguel, suplicando entre sollozos su inocencia. La voz fría de Ricardo, echándolo. Y después del portazo, el sonido de un llanto ahogado. El corazón de Elena se partía. Ese niño no lo hizo. Yo lo vi. Recordaba claramente la escena de hacía unos días. Cuando el presidente se tambaleó en las escaleras, Miguel corrió a sostenerlo. No fue un empujón, fue un acto de ayuda. Y también recordaba que Eduardo Reyes estaba cerca, observando con una extraña sonrisa en el rostro. Elena tomó una decisión. Tenía que hablar con el señor presidente. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, se paró frente a la puerta del despacho de Ricardo. Llamó: «Señor presidente, soy Elena Sánchez. Me gustaría hablar con usted un momento». Un momento después, la puerta se abrió. Ricardo estaba de pie, con una expresión agotada. Era evidente que no había dormido. «Elena, ¿qué sucede?» Con voz temblorosa, Elena dijo: «Señor, vengo por lo de anoche, por el niño, por Miguel». La mirada de Ricardo vaciló. «No hables de eso». «No, señor. Por favor, escúcheme». Elena, armándose de valor, continuó: «Yo lo vi todo ese día. El día que usted se cayó en las escaleras. Estaba limpiando al final del pasillo». El rostro de Ricardo se tensó. «¿Y bien?» «El niño, Miguel, no lo empujó. Corrió a ayudarlo. Yo lo vi claramente». Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. «¿Qué?» «Es verdad, señor. La mano del niño no lo empujó, lo sujetó. Si no fuera por él, usted habría rodado por las escaleras». El corazón de Ricardo comenzó a latir con fuerza.
Y Elena añadió: «El señor Reyes también estaba allí. Estaba un poco más lejos, pero su expresión era extraña». ¿Extraña? Estaba sonriendo. Mientras veía cómo usted se caía, el rostro de Ricardo se endureció. Sintió un frío glacial en el corazón. ¿Estás segura? Sí, señor. Elena lo miró con seriedad. Nunca olvidaré su bondad. Hace 10 años usted salvó a mi esposo. Jamás le mentiría. Ricardo se quedó sin palabras por un momento. Su mente era un torbellino. Si lo que Elena decía era verdad, entonces el video había sido manipulado. La mirada de Ricardo se agudizó. ¿Quién? ¿Y por qué? La cara de Eduardo apareció en su mente. Elena, gracias. No le digas a nadie sobre esto. Sí, señor. Y por favor, cuídese. Después de que Elena se fuera, Ricardo se quedó pensativo. Luego, tomó una decisión. Tenía que saber la verdad, toda la verdad. Llamó a Arturo. Cuando Arturo entró en el despacho, Ricardo miró a su alrededor y dijo en voz baja: «Arturo, tengo una misión secreta para ti. Nadie debe saberlo». El rostro de Arturo se puso serio. «Dígame qué necesita, señor». «Encuentra a Miguel y consigue una muestra de su cabello. Algo que sirva para una prueba de ADN». Los ojos de Arturo se abrieron de par en par. ¿Una prueba de ADN? No me diga que. Aún no es seguro, pero tengo que comprobarlo. La voz de Ricardo era decidida. Y esto es absolutamente secreto. Especialmente, ni una palabra a Eduardo Reyes, ¿entendido? Arturo, al ver la mirada de su jefe, supo que algo muy grave estaba ocurriendo, pero no preguntó nada. «Entendido, señor». Cuando Arturo se fue, Ricardo se quedó mirando por la ventana. Mientras tanto, en la oficina del vicepresidente, Eduardo estaba al teléfono. ¿Qué? ¿Que Arturo se ha movilizado? La voz de Eduardo se agudizó. «Síganlo. Informen a dónde va y con quién se reúne el presidente». Al colgar, la expresión de Eduardo se ensombreció. «Algo no va bien. ¿Se habrá dado cuenta de algo el viejo?» Se mordió las uñas. La ansiedad le oprimía el pecho. «No, tranquilo. Todavía tengo tiempo». Intentó tranquilizarse, pero la inquietud no desaparecía. La verdad comenzaba a salir a la superficie, poco a poco. Pero nadie sabía aún cuán brutal sería la batalla que estaba por venir. Finalmente, los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Arturo decidió recogerlos personalmente en el laboratorio. No podía confiar un documento tan crucial a nadie más. Llegó al laboratorio genético temprano por la mañana. El director del laboratorio en persona le entregó un sobre sellado. «Aquí están los resultados». Arturo guardó el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta y subió a su coche. En ese momento, sonó su teléfono. En la pantalla ponía: «Eduardo Reyes, vicepresidente ejecutivo». «Sí, vicepresidente». «Arturo, ¿dónde estás ahora?» «Tenía un asunto personal en la ciudad, señor». «Perfecto. Necesito un favor. Quiero darle una buena noticia a Miguel. ¿Podrías llevarlo a ver al señor presidente?» Arturo frunció el ceño. ¿El vicepresidente? ¿Por qué de repente? El presidente quiere verlo. He intercedido por el muchacho. Arturo quería que Miguel y el presidente se reunieran. Entendido. Llevaré a Miguel. Al colgar, una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Eduardo. De hecho, Eduardo ya había movido sus fichas. Mientras Arturo estaba dentro del laboratorio, un hombre enviado por Eduardo había saboteado la línea de los frenos de su coche. A alta velocidad en la autopista, los frenos fallarían en unos 10 minutos. Eduardo, mirando por la ventana, murmuró: «Arturo, sabes demasiado. Y ese niño también. Ambos tienen que desaparecer». Cerca de la estación de tren, Arturo se encontró con Miguel frente a un refugio. «Miguel, vamos a ver al señor presidente». «Pero él me echó». «No te preocupes. Quiere verte de nuevo». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?» «Sí. Sube». Miguel subió al coche de Arturo. El vehículo salió de la ciudad y se dirigió a la autopista. Unos 10 minutos después de entrar en la autopista, Arturo intentó frenar para reducir la distancia con el coche de delante, pero notó algo extraño. El pedal del freno se hundió hasta el fondo, sin ofrecer resistencia. La velocidad del coche no disminuía. El rostro de Arturo palideció. «¿Qué es esto?» Volvió a pisar el freno.
El pedal se hundió inútilmente. Los frenos no funcionan. El coche iba a 120 kilómetros por hora. La cara de Miguel también se puso blanca. ¿Qué? ¿Qué dices? Los frenos están rotos. No podemos parar. Delante de ellos, un camión de gran tonelaje. La distancia se acortaba rápidamente. Arturo dio un volantazo y se cambió de carril bruscamente. El sonido de las bocinas resonó como un grito de locura. «Señor Arturo, cálmese», gritó Miguel. Incluso en medio del pánico, la mente de Miguel funcionaba a toda velocidad. El freno de mano. Arturo tiró del freno de mano, pero a esa velocidad apenas tuvo efecto. «No sirve. Así vamos a morir los dos». Miguel miró rápidamente a su alrededor. Vio la entrada a un área de servicio más adelante. «Señor Arturo, ahí. El área de servicio. Baje las marchas, use el freno motor». Arturo reaccionó. Redujo a tercera, luego a segunda. El coche se sacudió violentamente, y la velocidad comenzó a disminuir. De 120 a 100, luego a 80. «Está funcionando». Pero la entrada al área de servicio ya estaba encima. Todavía iban demasiado rápido. «Agárrate a lo que puedas». Miguel se aferró a la manija de la puerta. El coche giró bruscamente hacia la entrada. Los neumáticos chirriaron. La carrocería se inclinó peligrosamente. 2 ruedas se levantaron del asfalto. El coche, fuera de control, se estrelló contra un terraplén al borde del área de servicio. ¡Boom! Un impacto brutal sacudió sus cuerpos. El airbag se desplegó, golpeando a Miguel en la cara. El mundo dio vueltas. Justo antes de perder el conocimiento, Miguel solo pensó en una cosa: papá, mamá. Y luego, la oscuridad. No supo cuánto tiempo pasó. Oyó el sonido de sirenas. «Miguel, Miguel», era Arturo. Sangraba de la frente, pero afortunadamente sus heridas eran leves. Miguel, sin embargo, estaba inconsciente. «¡Aquí! ¡Hay un niño!», gritaron los paramédicos. Subieron a Miguel a una camilla y se lo llevaron en una ambulancia. Fue entonces cuando Arturo por primera vez buscó en su chaqueta. Buscaba el sobre con los resultados de la prueba de ADN. Pero no estaba. Desesperado, buscó en el coche, debajo de los asientos, en el suelo. No estaba en ninguna parte. Con el impacto del accidente, la ventanilla se había roto y el sobre debía haber salido volando. No. Los resultados. Ese documento tan importante ha desaparecido. Arturo, tambaleándose, sacó su teléfono. «Señor presidente, soy Arturo. Hemos tenido un accidente. Parece que alguien saboteó los frenos». «¿Qué? ¿Y Miguel? ¿Cómo está?» «Lo llevan al hospital. Está inconsciente». «¿Y los resultados de la prueba?» Arturo cerró los ojos con fuerza. «Lo siento, señor. Con el impacto del accidente, he perdido el documento». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿El sobre ha desaparecido?» «Pide que lo reemitan, pero tardará». «¿A qué hospital lo llevan?» «Al Hospital Central de México». «Voy para allá ahora mismo». La llamada se cortó. Mientras tanto, en la oficina del vicepresidente, Eduardo recibió una llamada. Su rostro se endureció. «¿Qué? ¿Que los dos sobrevivieron?» «Sí. El coche está destrozado, pero ambos están vivos». La mano de Eduardo tembló de rabia. «¡Maldición!». Pero enseguida, la comisura de sus labios se curvó. El documento con los resultados no se encontró en el lugar del accidente. Parece que se ha perdido. Los ojos de Eduardo brillaron con una luz gélida. «Bien. Entonces esto no ha terminado. Antes de que ese niño despierte, acabaré con todo esto». Tomó su teléfono. Otra conspiración estaba a punto de comenzar. Hospital Central de México. Sala de urgencias. Ricardo llegó corriendo, sin aliento. Nunca en su vida había corrido tan rápido. El corazón de un hombre de 79 años latía como si fuera a estallar. «Miguel. ¿Dónde está Miguel?» Arturo, con un vendaje en la frente, se acercó. «Señor, lo están preparando para una cirugía de emergencia». En ese momento, un médico con bata blanca se acercó. «¿Es usted el familiar del paciente?» «Sí, yo lo traje», dijo Ricardo. La expresión del médico era grave. «El estado del paciente es crítico. Tiene una hemorragia interna grave y necesita una cirugía inmediata. Pero no tenemos suficiente sangre. El paciente es AB negativo, un tipo de sangre extremadamente raro, 1 en 10.000. El banco de sangre no tiene reservas».
Traerla de otra ciudad tardaría 4 o 5 horas, pero el paciente no aguantará más de 1 o 2. La mente de Ricardo se quedó en blanco. AB negativo. En ese instante, algo en el fondo de su pecho dio un vuelco. Espere. Yo también soy AB negativo. El médico lo miró asombrado. ¿De verdad? Sí. Lo supe hace años, cuando doné sangre. Ricardo extendió su brazo. Usen mi sangre. El médico dudó. Pero, usted es una persona mayor. Una transfusión a su edad podría ser peligrosa para su salud. No me importa. Ese niño necesita mi sangre, ¿no? Fue en ese momento. Señor presidente. La puerta de urgencia se abrió de golpe y Eduardo entró. Había corrido al hospital en cuanto se enteró del accidente. ¿Está bien? Eduardo evaluó la situación y se acercó a Ricardo. Señor, ¿va a donar sangre usted mismo? No puede. Piense en su edad. Y si le pasa algo, busquemos otra solución. La voz de Eduardo sonaba desesperada. Pero por dentro, pensaba otra cosa. Si Miguel muere ahora, todos mis problemas se acabarán. Pero la respuesta de Ricardo fue firme. ¿Acaso no oyes que no hay otra solución? No hay reservas en el banco de sangre y tardarían horas en traerla. Ricardo miró fijamente a Eduardo. ¿Vas a quedarte mirando mientras alguien se muere? Ricardo volvió a extender su brazo al médico. Dese prisa. No hay tiempo. El médico asintió. De acuerdo. Extraeremos solo la cantidad mínima necesaria. Una enfermera insertó una aguja en el brazo de Ricardo. La sangre roja comenzó a fluir por el tubo. Ricardo, mirando al techo, murmuró: «Aguanta, muchacho. Solo un poco más». Eduardo observaba la escena, apretando los dientes. «Maldita sea. No puede sobrevivir». La extracción terminó. Una enfermera tomó la bolsa de sangre y corrió al quirófano. Ricardo, pálido, se levantó. Se sintió mareado, pero aguantó. Pasaron 3 horas. Ricardo esperaba en una silla frente al quirófano, sin moverse. Eduardo, en un rincón, jugueteaba con su teléfono, impaciente. La luz roja del quirófano se apagó. Ricardo se levantó de un salto. La puerta se abrió y salió un cirujano. «La operación ha sido un éxito. Gracias a la sangre que usted donó, hemos superado la crisis». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ricardo. Se derrumbó de rodillas. «Gracias, muchas gracias». Era un hombre que nunca había llorado en público. El médico continuó: «Por cierto, antes de la transfusión, realizamos una prueba de compatibilidad. El nivel de compatibilidad entre su sangre y la del paciente era asombrosamente alto. El tipo AB negativo ya es raro de por sí, pero que 2 personas, no emparentadas, tengan una sangre tan compatible es un caso extremadamente inusual. Son cifras que solo se ven entre familiares cercanos». El corazón de Ricardo dio un vuelco. Eduardo también había escuchado esas palabras. Su rostro se endureció. ¿Qué? ¿Familiares cercanos? Eduardo se fue del hospital en silencio. Unidad de cuidados intensivos. Miguel yacía en una cama blanca. Ricardo estaba sentado a su lado, observándolo. En ese momento, los párpados de Miguel temblaron. Lentamente, abrió los ojos. ¿Dónde? En el hospital. Tuviste un accidente, pero ya estás a salvo. Miguel giró la cabeza y vio a Ricardo. «Señor, ¿Montoya?» «Sí, vine en cuanto supe que estabas herido». La confusión se reflejó en los ojos de Miguel. «La persona que me echó. ¿Por qué está aquí? Tenías un tipo de sangre muy raro y necesitabas una transfusión. Por suerte, era el mismo que el mío, así que te di mi sangre». La operación fue un éxito. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Su sangre? Sí. Miguel se quedó sin palabras. ¿Me dio su sangre? ¿Por qué? ¿Cómo iba a quedarme mirando mientras alguien se moría?, respondió Ricardo con sencillez. Las lágrimas llenaron los ojos de Miguel. «Gracias. No tienes que agradecerme nada. Recupérate pronto». Ricardo se levantó. En el pasillo, Arturo lo esperaba. «Señor, ¿está bien?» «Estoy bien». Llama al laboratorio. Pide que reemitan los resultados de la prueba de ADN. Entendido. Mientras tanto, en el estacionamiento del hospital, Eduardo estaba en su coche, hablando por teléfono. «El niño ha sobrevivido. ¿Qué hacemos ahora, vicepresidente?» El médico dijo algo extraño, que la compatibilidad de la sangre del presidente y la del niño era muy alta.
Cifras que solo se ven entre familiares cercanos. La voz de Eduardo tembló. No puede ser. ¿De verdad? No, es imposible. Eduardo apretó los dientes. Tenemos que ganar tiempo. Mueve tus influencias en el hospital. Impide que le den el alta al niño. Entendido. Al colgar, Eduardo agarró el volante con fuerza. Ricardo Montoya. ¿Y ese niño? Su rostro se contrajo. Yo mismo me encargaré de terminar con esto. Arrancó el coche y se fue del hospital. En la UCI, Miguel miraba al techo. El presidente le había dado su sangre. Había dicho que tenían el mismo tipo de sangre. Era extraño. ¿Era posible que un tipo de sangre tan raro coincidiera por pura casualidad? Cerró los ojos. No lo entendía. Pero pronto, toda la verdad saldría a la luz. 2 días después, Ricardo estaba sentado en la oficina del presidente, en la sede de Grupo Águila Dorada. Sobre su escritorio se apilaban gruesos expedientes. Por la ventana se extendía el paisaje urbano de la Ciudad de México. Durante 30 años había construido su imperio desde este lugar. Pero ahora, solo una cosa ocupaba su mente: Eduardo Reyes. Arturo abrió la puerta. Señor, todo está listo. La señora Elena Sánchez también ha llegado. Bien, empecemos. En la sala de juntas estaban sentados Arturo, Elena y un equipo de detectives privados que Ricardo había contratado. Ricardo miró a Arturo. Arturo, cuéntame qué pasó ese día. Desde el principio. Arturo comenzó a hablar lentamente. Señor, ese día recibí una llamada del vicepresidente Reyes. Me pidió que llevara a Miguel. Su voz tembló. Y ese mismo día, los frenos de mi coche fallaron. Arturo sacó un documento. Es el informe del taller mecánico. Dice que la línea de aceite de los frenos fue dañada intencionadamente. No fue un accidente. Alguien lo saboteó. Los ojos de Ricardo ardieron de furia. Tenemos el video de la cámara de seguridad del estacionamiento del laboratorio. Mientras yo estaba dentro, un hombre sospechoso estuvo haciendo algo debajo de mi coche. No se ve su cara, pero sí la matrícula del vehículo. Rastréanlo. Ya estamos en ello. En ese momento, Elena levantó la mano tímidamente. Señor, yo también tengo algo que decir. Ricardo se giró hacia ella. Habla. Elena, con mano temblorosa, tomó un vaso de agua. Esa noche, el vicepresidente Reyes estaba en la sala de seguridad. ¿En la sala de seguridad? Sí. Yo estaba haciendo la limpieza nocturna y lo vi dándole instrucciones al encargado de seguridad. Elena cerró los ojos con fuerza. En ese momento no entendí de qué se trataba. Pero después, cuando oí que el video de la cámara de seguridad había sido manipulado, la voz de Elena se quebró. Creo que lo que vi fue a él ordenando que se falsificara el video. Ricardo preguntó al jefe del equipo de detectives. ¿Podemos encontrar a ese encargado de seguridad? Renunció justo después del incidente. Estamos buscando su paradero. Encuéntrenlo. No importa el costo. 4 días después, el equipo de detectives llamó. Señor, encontramos al encargado de seguridad. ¿Dónde está? Estaba escondido en Oaxaca. Y ha confesado. El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Qué ha dicho? Que recibió 50 millones de pesos del vicepresidente Reyes para manipular el video de la cámara de seguridad. También tenemos una grabación de la confesión. Una sonrisa se dibujó en los labios de Ricardo. Buen trabajo. Pero no es suficiente. Necesito que el propio Reyes lo confiese. Me reuniré con él. Al día siguiente, en la oficina del presidente, Eduardo entró. Su expresión seguía siendo arrogante. ¿Me llamaba, señor? Siéntate. Eduardo se sentó en el sofá. Ricardo lo observó en silencio por un momento. Era el hombre que había estado a su lado durante 15 años. Eduardo, ¿tienes algo que decirme? ¿A qué se refiere? A lo de Miguel, el accidente que tuvo. Sí, estoy al tanto. Una verdadera lástima. La expresión de Eduardo no mostraba ninguna emoción. Ricardo suspiró. Eduardo, ya soy viejo. Tengo que dejar mi fortuna de 30.000 millones a alguien, pero no tengo a quién. Los ojos de Eduardo brillaron. Tú has sido el más leal. Sinceramente, pensé en dejártela a ti. Ricardo lo miró. Pero entonces apareció ese niño. Pero, ¿no te parece extraño que justo el coche que llevaba los resultados de la prueba tuviera un accidente? Las cejas de Eduardo temblaron ligeramente. Los frenos fallaron.
Dicen que fueron dañados intencionadamente. Ricardo se levantó lentamente. ¿Quién crees que lo hizo? El rostro de Eduardo palideció. Yo. ¿Qué insinúa? Eduardo, sé sincero. Fuiste tú, ¿verdad? Eduardo se levantó de un salto. Señor, no me acuse de algo que no he hecho. Claro, es una acusación sin pruebas, ¿verdad? Ricardo se acercó a él. Pero, ¿recuerdas al encargado de seguridad? El que manipuló el video. El rostro de Eduardo se puso blanco como la cera. Lo encontramos. Estaba escondido en Oaxaca. Y lo ha contado todo. La voz de Ricardo era fría y grave. Que tú se lo ordenaste. Que le diste 50 millones de pesos. Los pies de Eduardo temblaron. También encontramos al hombre que saboteó el coche de Arturo. Confesó que tú lo enviaste. Ricardo dio un paso más. Eduardo, ríndete. Se acabó. De repente, Eduardo cayó de rodillas. Señor, lo siento. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento mucho. Yo quería esta empresa. Le he dedicado mi vida. No podía permitir que se la llevara el hijo de otro. Ricardo lo miró con desprecio. Intentaste matar a mi nieto. Por favor, perdóneme. Entren. La puerta se abrió y entraron hombres de traje oscuro. Vicepresidente ejecutivo Eduardo Reyes. Queda arrestado por intento de asesinato y obstrucción a la justicia. El rostro de Eduardo se contrajo. Señor, ayúdeme. Luchó, pero fue inútil. Le pusieron las esposas y se lo llevaron. Ricardo miró por la ventana. El hombre que había estado a su lado durante 15 años. El hombre en quien había confiado. Pero ese hombre había intentado matar a su propio nieto. En ese momento, Arturo entró. Señor, el laboratorio ha llamado. Los resultados de la prueba han sido reemitidos. Arturo le entregó un sobre. Las manos de Ricardo temblaban. Tomó el sobre y lo abrió lentamente. Desplegó el documento. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Las lágrimas cayeron de los ojos de Ricardo. Miguel es mi nieto. Abrazó el documento contra su pecho. Mateo, he encontrado a tu hijo. Hospital Central de México. Ricardo, con el documento en la mano, corrió al hospital. Miguel, que ya había sido trasladado a una habitación normal, estaba sentado en la cama. Se veía mucho mejor. Miguel, ¿señor Montoya? Miguel se giró. Ricardo se paró frente a él. Le mostró el documento que llevaba en la mano. ¿Sabes qué es esto? Son los resultados de una prueba de ADN. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Probabilidad de paternidad del 99,99%. La voz de Ricardo tembló. Miguel, eres mi nieto. Miguel se quedó sin palabras. ¿Su nieto? Sí. El hijo de mi hijo, Mateo. Ricardo tomó la mano de Miguel. Perdóname por haber tardado tanto en encontrarte, abuelo. Las lágrimas cayeron de los ojos de Miguel. Ya no estás solo. Ahora tienes a tu abuelo. Miguel lloró en silencio, abrazado al pecho de Ricardo. Abuelo, dijo Miguel por primera vez. Las lágrimas también corrían por las mejillas de Ricardo. La luz del sol entraba por la ventana, bañándolos. Epílogo. Un mes después, Miguel se había recuperado por completo. En el jardín de la mansión de Ricardo, las flores de primavera estaban en plena floración. Desayunaban juntos cada mañana. Por las tardes, paseaban por el jardín, hablando de todo. Al principio, fue incómodo. Para Miguel, que había vivido solo toda su vida, el concepto de familia era extraño. Pero Ricardo lo trató con un amor sincero. Detrás de la máscara del empresario despiadado, se escondía un corazón increíblemente tierno. «Miguel, ¿has visto las noticias de hoy?», preguntó Ricardo, entrando en la habitación. «No, todavía no». Ricardo encendió la televisión. En la pantalla, se veía a Eduardo, esposado, entrando al juzgado. Hoy ha comenzado el juicio de Eduardo Reyes, de Grupo Águila Dorada. La Fiscalía ha añadido decenas de cargos, incluyendo intento de asesinato, malversación de fondos de la empresa y obstrucción a la justicia. Todas sus fechorías, ocultas hasta ahora, estaban siendo expuestas por los medios. Se espera que Reyes reciba una sentencia de más de 25 años de prisión. Miguel observó la pantalla en silencio. El hombre que había intentado matarlo iba a la cárcel. Ricardo apagó la televisión. Se acabó.
Todo ha terminado. Sí, abuelo. Miguel, sabes lo de la conferencia de prensa de hoy, ¿verdad? El corazón de Miguel se aceleró. Hoy, el mundo conocería su existencia. 2 horas después, en el auditorio principal de la sede de Grupo Águila Dorada, cientos de periodistas abarrotaban el lugar. ¿Qué anunciará el presidente Montoya en persona? ¿Será el anuncio de su sucesor? Las especulaciones volaban. La puerta detrás del estrado se abrió. Ricardo entró primero, seguido por Miguel. Todas las miradas se centraron en Miguel. ¿Quién es ese niño? Ricardo se paró frente al micrófono. Hoy tengo un anuncio importante que hacer. El auditorio quedó en silencio. Hace 15 años, mi único hijo, Mateo, falleció en un accidente de tráfico. Su esposa murió con él, y mi nieto, que acababa de nacer, desapareció. La voz de Ricardo tembló. Pero nunca me rendí. Y finalmente, lo he encontrado. Ricardo tomó la mano de Miguel. Este niño es mi nieto. Una prueba de ADN ha confirmado una probabilidad de parentesco del 99,99%. Los flashes de las cámaras estallaron al unísono. A partir de hoy, le doy a este niño el apellido de nuestra familia. Ya no será Miguel Ángel García, sino Miguel Ángel Montoya. Y por la presente, declaro oficialmente que es el legítimo heredero de Grupo Águila Dorada. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Señor Montoya, ¿cómo encontró a su nieto? Ricardo sonrió. La primera vez que conocí a este niño fue cuando él salvó la vida de otra persona. Los ojos de los periodistas se abrieron de par en par. Hace unos meses, el magnate español Felipe de Alba visitó México. Durante su estancia, se desplomó repentinamente. Estaba sufriendo un shock anafiláctico severo. El auditorio quedó en silencio. Su rostro estaba hinchado. No podía respirar. Los guardias de seguridad estaban paralizados. Fue entonces cuando este niño corrió a ayudarlo. La expresión de Ricardo se suavizó. En un perfecto español castellano, comunicó la emergencia del señor de Alba. Un niño de solo 13 años. Si hubiera tardado 30 segundos más, el señor de Alba habría muerto. Exclamaciones de admiración se oyeron entre los periodistas. Y hace un mes, este niño tuvo un accidente de tráfico. Necesitaba una transfusión de un tipo de sangre muy raro. El mismo tipo de sangre que tengo yo. Ricardo miró a Miguel. Le di mi propia sangre. Me dijeron que era peligroso para un hombre de 79 años, pero no me importó. Así como él le dio vida al señor de Alba, yo le di vida a él. Un estruendoso aplauso llenó el auditorio. Ricardo le pasó el micrófono a Miguel. Con manos temblorosas, Miguel lo tomó. Crecí en un orfanato. No sabía quiénes eran mis padres, ni qué era una familia. La voz de Miguel resonó en la sala. La primera vez que conocí a mi abuelo, le tuve miedo. Pensé que era un hombre frío y estricto. Miguel miró a Ricardo, pero detrás de esa apariencia fría, siempre hubo un corazón cálido. Abuelo, gracias. Gracias por darme una familia. Ricardo abrazó a Miguel. Un aplauso atronador resonó en el auditorio. Esa tarde, las noticias estaban llenas de la historia de Miguel Ángel Montoya, el nieto encontrado después de 15 años. El niño de 13 años que salvó a un magnate español. El niño que recibió la vida de su propio abuelo. La gente estaba fascinada con esta historia digna de una película. Un año después, Grupo Águila Dorada había recuperado su estabilidad. Miguel iba a la escuela, y en su tiempo libre, aprendía sobre negocios de la mano de Ricardo. Aunque era joven, era brillante. La vasta experiencia de Ricardo se estaba transmitiendo a su nieto. Era el atardecer. En el jardín de la mansión Montoya, el cielo se teñía de rojo. Miguel estaba sentado en un banco, mirando al cielo. Ricardo se acercó y se sentó a su lado. ¿En qué piensas? En hace un año. En ese entonces, no tenía nada. Miguel miró a Ricardo. Ahora tengo un abuelo, un hogar y un sueño. Ricardo lo abrazó por los hombros. Crece a tu ritmo. Tu abuelo te enseñará todo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Miguel. Las sombras de su pasado se habían desvanecido por completo. Ahora, a su lado, estaba su abuelo, un hombre a la vez frío y cálido. El atardecer los envolvía suavemente. Miguel, al lado de su abuelo, crecería para convertirse en el heredero de Grupo Águila Dorada. Después de 15 años de espera,
habían encontrado a su familia, y juntos tejerían una nueva historia. Un futuro brillante y feliz se extendía ante ellos. ¿Qué le ha parecido la historia de hoy? Si le ha gustado, por favor, déjeme saber en los comentarios desde dónde nos escucha. Con gratitud, le envío mis mejores deseos. Que tenga un día lleno de salud y felicidad.